de hecho te quiero invitar a ver un video bastante novedoso de cómo estos conceptos se entrelazan. Insectos robóticos, sin duda la tecnología avanza de manera acelerada y el día de hoy también queremos mostrar parte de cómo la entomología también es fundamental en el desarrollo de la ciencia. Así es, y qué mejor que tener académicos de nuestra universidad, ¿cierto?, de Concepción. Bienvenidos en esta jornada Daniel Aguilera, ¿cierto?, que es académico de la Facultad de Ciencias Forestales, director del laboratorio de entomología. ¿Cómo está? Un gusto, ¿cierto?, que Daniel pueda estar acompañándonos en este modo AM para reconocer algunos insectos de verano. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre estaba en la tarde, ¿no es cierto?, con Pamela en Multiverso. Y ahora todos nos hemos mezclado. Ahora todos nos hemos mezclado y me tuve que levantar temprano. Excelente. Nos toca, es cierto, levantarnos temprano, pero también analizar ciertos videos que son tan interesantes como el que vimos, Pame, ¿no? Sí, y Dani, ¿qué te pareció el video considerando que en Multiverso hablamos bastante de tecnología, pero también de entomología? Es súper interesante el video, lo vi así como a pedacitos nada más, pero es increíble cómo el biomimetismo, ¿no es cierto?, que justamente cuando nosotros como humanos, ¿no es cierto?, empezamos a imitar lo que pasa en la naturaleza. Y esto se ve en múltiples aspectos. En algunos momentos hemos hablado, podemos hablar ahora un poquito más adelante, ¿no es cierto?, acerca de cómo los humanos hemos mimetizado el sistema de aire acondicionado de las termitas, por ejemplo. Y en este caso, en el video también vemos cómo la robótica también se hace presente, ¿no es cierto?, para hacer parecer, ¿no es cierto?, robots como insectos, los cuales podrían tener quizás algunas aplicaciones. No sé cuáles serán los alcances y cuál será la motivación de las personas que hacen esto, o quizás solamente por diversión, porque la ciencia no solamente se tiene que hacer con un objetivo, con una finalidad, sino que también se puede hacer con algún propósito de entretenido. Si la ciencia también es divertida, y muchas veces haciendo estas cosas por diversión se descubren cosas que son interesantes. Y quienes siempre descubren también, ¿cierto?, todas estas cosas interesantes que nacen desde la ciencia son los alumnos y alumnas, ¿verdad?, de nuestra Universidad de Concepción. Así que también hoy día bienvenir a Michelle Acosta, quien es estudiante de Ingeniería Forestal. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida también al programa. ¿Cómo estás, Michelle? Genial tenerte con nosotros. Bueno, muy bueno. La verdad igual me llamó mucho la atención que estén haciendo robots ya de insectos, mezclando ya lo más actual con los insectos que son seres demasiado importantes para la vida de todo ser vivo. ¿Por qué tienen la importancia que efectivamente se merece, por ejemplo, espacios como este? Depende igual. Tenemos insectos polinizadores que nos dan las flores, que nos hacen tener frutos para la alimentación. Los insectos se ocupan en temas de medicina para los humanos. Se ocupan también, como nosotros como humanos imitamos muchas cosas, como decía el profesor, el tema del aire acondicionado, el tema de estructuración, de arquitectura, son muy importantes en la vida de nosotros los insectos. Y la tecnología de ustedes como futuros también ingenieros, específicamente en ciencias forestales, me imagino que este tipo de video hace también reflexionar sobre lo que ustedes van a vivir post universidad. Sí, no, nos llama mucho la atención y es algo que tenemos que ir cada vez tomando más de la mano, y con respecto también a la tecnología, ya que hagan insectos robóticos, hace que muchos niños se vayan acercando más a los insectos y cada vez le tengan menos miedo. Y yo quiero que nos acerquemos también aquí a la mesa, porque el día de hoy vamos a hablar de insectos que sin duda son protagonistas en este verano y donde muchas veces nos quejamos de las picaduras y de todo lo que nos generan. Sí, es verdad, siempre es cierto. Justamente los insectos, ¿no es cierto?, como son individuos que normalmente entre primavera y verano
aparecen en una gran cantidad. Muchos de ellos son benéficos, o sea, todos de ellos son benéficos de alguna u otra forma, ya que sea porque están en redes de interacción, ¿no es cierto? Porque son alimentos de animales, de otros animales, de pájaros, de algunos mamíferos, ¿no es cierto? Pero hay algunos otros que nos generan cierta molestia porque nos molestan directamente. Como por ejemplo, podemos tener las termitas, ¿no es cierto? Las termitas tenemos que en este periodo, en enero, febrero, ¿no es cierto? Salen un montón de termitas, 1 o 2 días dentro de la temporada, ¿no es cierto? Por un evento que se llama enjambrazón. Y esto nosotros, probablemente ustedes en las casas, ¿no es cierto?, han visto estos insectos y las conocen como perras peladas o zorras peladas. Y pucha que molestan. Muchas sorry, estamos incluso hablando de niños. Incluso dicen que se meten en el oído, uno anda muerto de miedo pensando que efectivamente pueden hacer alguna problemática en la salud, las perras peladas. ¿Sí? Las perras peladas o zorras peladas, sí. Eso. Yo cuando llegué acá supe ¿No son las reconocidas polillas? No, las polillas son otras. parecidas? No, porque las polillas en realidad son lepidópteros, pertenecen al mismo grupo que las mariposas. La diferencia entre una polilla y una mariposa, ¿no es cierto?, es que generalmente, porque en biología las cosas son así como que no hay un límite así como tan recto, tan establecido entre una cosa y otra, pero generalmente las polillas son nocturnas, tienen colores más opacos, sus alas también generalmente las pliegan en la misma dirección del cuerpo, entonces tienen unas antenas también plumosas bastante grandes que les permiten encontrar los compuestos químicos, ¿no es cierto?, como para poder comunicarse entre ellas, mientras que las mariposas son en general diurnas, viven, se dedican a la polinización, al igual que las polillas, y son de colores mucho más fuertes. Pero esas son las polillas, son bastante distintas, ¿no es cierto?, a las termitas. Y las termitas en realidad son, hace poco se descubrió que en realidad eran cucarachas sociales. ¿Les gusta conversar? Les gusta conversar, Claro. Sí, claro, exactamente. Les gusta conversar, sociabilizar, ¿no es cierto? Viven en colonias, las colonias tienen castas, están las obreras por un lado, los obreros, porque aquí son 50 y 50. Pero Dani, son de esta época porque acá en verano igual me gustaría que nos pudiera explicar qué ocurre con estos insectos en una época estival y que donde todos muchas veces vamos a acampar, vamos a la montaña, vamos a disfrutar de las bellezas escénicas de la región y el país. Sí, bueno, las termitas, ¿no es cierto?, justamente salen en esta fecha, pero en realidad ellas salen cuando una colonia, que probablemente puede estar dentro de la madera, que son las termitas que están acá, o algunas subterráneas, que hay una termita que es invasora, que está justamente en nacimiento, la termita empieza a generar alados, y son justamente los que están encargados de salir de la colonia, y cuando salen de la colonia son los que salen para buscar una pareja, para buscar una pareja con la cual fundar una nueva colonia. Profe, si me permite, quiero preguntarle también a Michelle, porque estamos repasando un video que nos muestra, por ejemplo, las termitas. ¿Qué pasa cuando ellas vuelan y se ve efectivamente sus alas, pero luego pierden las alas? ¿Es así realmente? Sí, así realmente. Ellas solo generan estas alas para poder salir en el día del enjambrazón, reproducirse, y luego las alas se pierden, las botan, y ya ellos vuelven a sus nidos. O sea, las alas no son estructuras que las tengan permanentemente. ¿Y cuánto tiempo de duración, por ejemplo, las pueden tener? El día del enjambrazón. ¿Solo el día? Sí. Increíble la morfología de las termitas, porque me imagino que ¿qué genera una vez que las botan? Nada. No pasa absolutamente nada. No, ellas al momento de botar las alas vuelven a ser, bueno, aquí luego se va a mostrar, pero vuelven a ser termitas sin alas. Profe, y eso le quería preguntar también, bueno, a ti misma. Por ejemplo, esto que tenemos acá, este tipo de telescopio, ¿cómo se puede explicar? Esto es una lupa con cámara, lo que nos permite poder conectarla a alguna pantalla y que todos lo puedan ver. Perfecto. ¿Y para qué sirve, por ejemplo, este instrumento? ¿Y de qué manera los puede ayudar a ustedes al estudio, efectivamente, de todos estos bichitos? Nosotros principalmente ocupamos las lupas para poder llegar a una identificación más profunda de los insectos. Ya. Porque, por ejemplo, el profe hablaba de lepidópteras y como podemos ver acá, ahí hay polillas, pero hay diferentes tipos de polillas. Y con esto podemos lograr identificar o llegar a una identificación mucho más profunda de lo que es un insecto o a qué especie corresponde.
Dani, y por ejemplo estos efectos que está contando acá Michelle, ¿en qué se refleja en sí para toda la comunidad? Por ejemplo, que a lo mejor está viendo ya termitas en sus casas y de alguna forma obviamente generan un impacto importante también en las viviendas. Claro, sí, lo que pasa es que hay un cierto prejuicio, ¿no es cierto? Generalmente cuando uno piensa en las termitas, inmediatamente uno cae en pánico y empieza a agarrar la cabeza y empieza a correr el círculo, porque dice, termita, nos van a comer la casa, inmediatamente. Claro. Pero en realidad en el mundo existen 3.100 especies de termitas. De esas 3.100, que igual parece mucho 3.100 especies, pero en realidad no es tanto. 3.100 especies es bastante poco comparando con los insectos, que en general son 1 millón de especies. Los coleópteros, los escarabajos, son 350.000 especies. Entonces que las termitas sean 3.100 en realidad no son tanto en realidad. Y de esas 3.100, menos del 10% generan algún daño económico. Perfecto. Vamos entonces a reconocer algunos otros insectos que nos van acompañando este verano y queremos ir conociendo también sus diversas características. Hablamos de las termitas. ¿Qué más tenemos, por ejemplo, aquí, profe? Bueno, acá tenemos un insectario. El colihuacho, por ejemplo, ¿no? Tenemos justamente un insectario donde tenemos una diversidad de insectos y uno de ellos también que resulta un poco molesto acá es el colihuacho, ¿no es cierto? Que justamente este insecto indeseado. ¿Es de la familia de las moscas? Es del orden de las moscas, ¿no es cierto? Que justamente son dípteras, y dentro de díptera, ¿no es cierto?, encontramos la familia Tabanidae, que justamente es un parece tábano. A ese, ¿no? Me gustaría que nos pudiera explicar ahí lo que estamos viendo en pantalla también, sus características morfológicas, sus colores y cómo también afecta a la piel. Ya, mira, ahí ese video es muy interesante porque justamente una persona, un usuario de YouTube, ¿no es cierto?, que subió justamente este registro en donde vemos el tábano, que justamente son las hembras. En este caso son las hembras las que se encargan de picar, y justamente lo hacen porque necesitan proteínas, ¿no es cierto?, para producir sus huevos. Entonces son hembras las que realizan esta acción. La parte de la boca, ¿no es cierto?, justamente las piezas bucales tienen una estructura que se llama estilete. Y ese estilete está compuesto por dos piezas bucales, que son las mandíbulas y las maxilas. Las mandíbulas son justamente dos como cuchillitos que se entierran en la piel, ¿no es cierto? Que ahí se está viendo, por ejemplo, cómo está enterrando específicamente en la piel. Exactamente, claro. Es de color cafecito claro, ¿no es cierto?, justamente, y hacen esto, y empiezan a romper la piel. ¿Hace el trabajo como del zancudo cuando, por ejemplo, nos pica? Sí. ¿O genera, por ejemplo, esa misma roncha? Exactamente, el mismo trabajo justamente del zancudo, ¿no es cierto? Que genera, es como dos cuchillas, dos sierras que rompen, y por eso nos duele, por eso cuando estamos así en la playita, ¿no es cierto? Llegan y como que nos muerden. Exactamente, sí. Y uno como que... Sí. Entonces empiezan a enterrar y después de eso empiezan a succionar sangre con otra estructura, ¿no es cierto? Que esa que se va a mostrar ahí, que es como una esponjita, y con eso absorbe la sangre. De hecho, si uno lo ve así, Dani, de tan cerca, se ve bastante doloroso y bien fuerte la picadura, como que, mira, el brazo ya se nota un poco... El color como sí. Queda rojo. Exactamente, sí, ¿no? Sí, es bastante doloroso y bastante molesto, por eso mucha gente le tiene pánico. Qué valiente la persona que hizo el video. Sí, no, por cierto. Hay un sacrificado por la ciencia. Una persona dijo, ya, bueno, nos vamos a... Oye, y acá lo tenemos, en vivo y en directo, ¿no? Sí, ahí tenemos justamente la placa Petri, ¿no es cierto? Nosotros tenemos este tábano, ¿no es cierto? Que en algún momento nosotros lo colectamos en verano en nuestros terrenos, porque nosotros también hacemos muchos terrenos de otras cosas, y también somos atacados por los tábanos, entonces lo agarramos. ¿Sabes lo que me pasa a mí también, profe? ¿Sí? Que, por ejemplo, yo me voy de repente de vacaciones al campo, al sur sobre todo, a un lago que está cerca de Osorno. Y nosotros siempre vamos en febrero, porque en enero siempre están este tipo de bichos, y que es imposible estar en la playa. O sea, uno se instala y llegan 3, 4, 5, que a los niños, entonces uno tiene que salir corriendo, pegarles con la toalla, y al final es peor. ¿Qué pasa en ese caso? No, en ese caso lo que detectan son los colores oscuros. Le encantan las poleras negras, no sé, como la que tiene Michelle. Michelle sería, pero un blanco fácil. Y nosotros que estamos del mismo color de verde de los... El blanco, me imagino que... Realmente colores oscuros como que le atrae bastante. Colores oscuros, y el CO2 también, detectan el CO2. Así que no hay que respirar ni usar cosas. Y por ejemplo, siempre nos dicen repelente. En época de incendio específicamente el repelente, el poder utilizar ciertas medidas de prevención en esta materia. De hecho, justamente nosotros en enero, la primera semana de enero, nosotros fuimos a terreno, andábamos en Futrono también, con Eros, que está ahí detrás de cámara, que algún día va a estar acá. Y justamente él fue el único que llevó repelente.
Y entonces ahí pusimos a prueba y justamente él cuando usó repelente, Los espantó, po, los espantó, exactamente, no andaban alrededor de él y nosotros andábamos ahí con mucho. Lo cual lo aprovechamos nosotros de colectar justamente para mostrarle a ustedes. Profe, y vamos con las cigarras, que son miembros de la superfamilia Cicadoidea, ¿cierto? Y que se distingue físicamente por su cuerpo robusto, bastante más robusto que los que estamos viendo Bueno, anteriormente. nosotros nos podemos... Algo que se me olvidó, un detalle, que solamente las hembras son las que hacen, las que son hematófagas. Los machos se alimentan de néctar. Y las hembras también se alimentan de néctar. Así que también como decía la Connie en algún momento, es bueno dejémoslo de repente una picadita para que pueda reproducirse. Para la foto, para el video y también que científico. son alimentos de pajaritos y de otros animales, así que súper bien. Ya. Y volviendo a las cigarras, a las cigarras, ¿no es cierto? Ellas pertenecen a otro orden que se llama Hemiptera. Y la orden Hemiptera, en ese orden nosotros encontramos no solamente las cigarras, sino que también los pulgones, que probablemente a lo mejor los conocen, ¿no es cierto? Los pulgones son esos bichitos verdecitos pequeños que están en los brotes. ¿Y si vieron? En el mar igual están. No, pero en la playa cuando son uno ve... similares. No, que esas son las pulgas de mar. Pero pulgas de mar, no, sí, que no es lo son mismo. No, porque son crustáceos, aunque también son artrópodos, pero son crustáceos, son de ese grupo. Y también si ustedes vieron la película Bichos, se habrán dado cuenta, ¿no es cierto?, que la reina andaba con su pulgón como si fuese una mascota y andaba con su pulgón de aquí para allá, para todos lados. Bueno, están también las vinchucas en ese grupo. Aquí no son tan conocidas, pero en el norte son súper importantes porque las vinchucas también son hematófagas y transmiten el mal de Chagas, que es una enfermedad, ¿no es cierto?, bastante importante justamente en el norte. Y las cigarras son justamente estos insectos que normalmente nosotros los vemos en primavera. En primavera, ¿no es cierto?, encontramos las cigarras que emiten este sonido característico, ¿no es cierto?, que es como teque, 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 no sé si lo has escuchado alguna vez. En la noche. Generalmente más al mediodía, en realidad. Escucho Porque en la noche esos son los pepegrillos. Los pepegrillos. Te dice, por favor, duérmete. Sí, voy ahora a irse a dormir. Entonces, no, esta te despierta. El de la Este es cuando dice la mañana, oye, ya, vamos levantándonos. Vamos levantándonos, por favor. Despertador natural. Entonces, exactamente, la cigarra es justamente la que mete este ruido. Algunas características que tiene la cigarra, ¿no es cierto?, es que puede vivir, algunas de ellas pueden desarrollarse por 17 años. Es bastante. O sea, cuando uno ve una cigarra, antes de ponerle un mandazo o molestarse porque mete este ruido, ¿no es cierto?, uno tiene que pensar, oye, este insecto estuvo 17 años desarrollándose para estar acá. Y ustedes piensan, ¿qué estábamos haciendo hace 17 años? Bueno, a lo mejor algunos estaban en el colegio, otros saliendo de la universidad, ¿no es cierto? Ahí recién estaba fecundando esa cigarra para que nosotros 17 años después la veamos así. De hecho, ayer nos pasó, estábamos con Harry al frente acá en el estudio. Sí, ya está el Harry en el estudio. Y estuvimos, habían unos gusanitos. Y nosotros nos acordamos, de hecho, del laboratorio de entomología y dijimos, este gusanito quizás, ¿qué travesía tuvo que pasar? Y antes quizás uno sin la conciencia, ay no, qué atroz. Pero hoy en día uno deja ese gusanito uno los valora con este tipo de espacios de educación, porque obviamente cuando uno va conociendo, se va educando y va obviamente formando parte de todo lo que ocurre en nuestro ecosistema a través obviamente de los insectos y todas sus particularidades y labores. Ahora, ¿qué pasa con estas conocidas perras peladas? Las perras peladas son las termitas. Las termitas, las mismas que lo que hablamos inicialmente. Pero otro dato es que esta de la cigarra, ¿no es cierto?, que es el macho el que generalmente emite este ruido para atraer a la hembra o como señales de alarma también. Que es el daño. Y lo otro, lo último que teníamos preparado, ¿no es cierto?, como para hablar era acerca de las típulas. ¿Qué son las típulas? Las típulas probablemente ustedes las conocen como estos zancudos gigantes que aparecen justamente en verano. Ahí está, a ver si la pueden apuntar en la... Y que son más grandes de lo común, tienen unos pies, como unas piernas. Ahí justamente estamos viendo un video, ¿no es cierto?, Sí. que son estos son bastante grandes, tienen tremendas patas, ¿no es cierto? Y si nos damos cuenta, claro, miden bastantes centímetros, ¿no es cierto? Entonces eso, nosotros también nuevamente, con el prejuicio, ¿no es cierto?, de decir, oye, pero si un zancudo, que es chiquitito, me chupa sangre, me pica y me duele, un insecto así probablemente me va a dejar seco. Entonces, generalmente las personas cuando ven este tipo de insectos, lo primero que hacen es matarla. ¿Por qué? Porque justamente sienten que las va a picar fuerte. ¿Cuál Pero es en la realidad labor? no. Eso te iba a preguntar, profe, ¿cuál es la labor que tiene, en este caso, esta especie de no sé,
porque uno los ve de repente en el campo o en la casa y lo primero que hace, como bien dice usted, es matarlos. ¿Tienen algo especial que aportarle al ecosistema? Siempre son alimentos. Generalmente estos insectos están en sectores donde hay agua dulce. Realmente su desarrollo está asociado a cuerpos de agua dulce. Entonces estos insectos normalmente son alimentos también de peces, de anfibios. Entonces los peces y anfibios se alimentan de estos insectos y ellas también se alimentan de néctar. Van a las flores y beben el néctar. Y eso es básicamente lo que los alimenta. Así que cuando veamos una de estas, no le hagamos nada porque son total y absolutamente indefensas. No hacen absolutamente nada a nosotros. Así como las termitas tampoco directamente no hacen nada a nosotros. Algunas especies se comen las casas, pero en general no hacen, que no es un detalle menor, pero generalmente no hacen mucho. Michelle, por ejemplo, de toda esta carrera que tú has tenido ya estudiando y obviamente interiorizándote en todo lo que es el mundo de los insectos, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención de cada uno de ellos y los que estamos revisando el día de hoy, sobre todo en esta época estival? Principalmente es el cambio de mentalidad que uno va teniendo al ir estudiando estos seres vivos. Porque, claro, como decía el profe Dani, uno ve un insecto, es como matarlo o corretearlo, pero todos tienen una función súper importante en lo que es el ecosistema y a medida de que uno va aprendiendo más sobre ellos, menos es el miedo que les va teniendo. Exactamente, menos miedo y más conciencia también con el aporte que tienen este tipo de insectos en toda época del año también. Así que obviamente ser conscientes de que no es llegar y matarlos. Hay que ser obviamente y explicarle quizás a los niños y a las niñas desde pequeños también de qué manera contribuyen al medio ambiente. Sí, exactamente. De hecho, una de las labores que tenemos como laboratorio, como Entomolab, es hacer ciertos talleres, ¿no es cierto?, enfocados en niños y niñas, ¿no es cierto? Generalmente nuestros talleres van niños y niñas como de 7 a 11, 12 años aproximadamente y están súper entusiastas con eso y es increíble ver cómo los niños que no tienen, muchas veces no están cargados con los prejuicios que sí tenemos los adultos, solamente ven y se emocionan y ven los bichitos bajo la lupa y es como a eso iba mi pregunta, porque acá por ejemplo en vivo y en directo tenemos algunos por ejemplo ejemplares que pueden ayudar a que ellos se entretengan mucho más con el tema del aprendizaje. Tenemos por ejemplo las chinitas, tenemos por ejemplo los grillos, figuritas que podemos nosotros mismos ir coleccionando en casa este verano para así obviamente acercar a los niños a la ciencia y a este mundo tan importante que tiene relación con los insectos. Claro, exactamente, y nosotros también de vez en cuando, ahora no tenemos nada agendado, ¿no es cierto?, pero de vez en cuando también hacemos estos talleres que son abiertos al público general, así que también estén atentos a nuestras redes sociales, porque en nuestras redes sociales normalmente nosotros, que es entomolab.udec, nuestro Instagram, donde nosotros podemos, anunciamos, ¿no es cierto?, este tipo de talleres, donde en un día generalmente vamos y recorremos la universidad en busca de insectos y después vamos al laboratorio, donde en lupas profesionales, ¿no es cierto?, vemos insectos bajo esta lupa con detalles que a ojo desnudo normalmente no se ven y los niños de verdad se emocionan pero un montón y hay un cambio, creo yo, de mentalidad y creo que los niños son justamente como el terreno fértil para hacer esos cambios. Dani, por ejemplo, acá Michelle, me gustaría que nos pudiera explicar también los efectos que tienen las termitas, lo que hemos conversado el día de hoy en la madera específicamente, considerando que ha afectado a muchas viviendas también producto de lo que ella genera. Sí, las termitas generalmente producen este miedo a las personas por dañar la madera de su hogar. Aquí podemos ver un trozo de madera que fue atacado por termitas, en las cuales ellas van generando estos tipos de agujeros llamados galerías, donde ellas se van alimentando de la madera y van generando ya su ciclo de vida adentro para luego salir. ¿Cuánto se pueden demorar, por ejemplo, ellas en llegar a este tipo de hoyos que se va generando desde la madera? Eso es variable, como la típica respuesta del biólogo, sí, depende de la especie. Pero como que uno salva con esa respuesta para todo. Pero en realidad una colonia madura puede llegar a tardar 10 años aproximadamente, desde que se funda, o sea, desde que hace su cámara nupcial, coloca los huevos, ¿no es cierto?, y empiezan a tener hijos e hijas, ¿no es cierto?, y genera una colonia de miles, en este caso, la especie de termita que nosotros tenemos acá en la región, pueden ser unos 10.000 individuos aproximadamente, versus termitas que son introducidas, que son extranjeras, ¿no es cierto?, que pueden tener 1 millón de individuos. Entonces, una colonia puede vivir, se ha documentado, 20, 25 años una colonia. Entonces, es bastante, al principio un poco lento, pero después ya se pone muy, muy, muy rápido.
Y en este insectario también que tenemos el día de hoy, además de las termitas, los coliguachos que hemos conversado, me gustaría que nos pudieras también contar alguna de otras especies que son protagonistas también en esta época. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, odonato, ¿no es cierto? Es justamente las libélulas, que es la que tenemos acá también por un lado, pero en este insectario no tenemos, que son los cabellitos del diablo, que son también odonatos, que la diferencia entre ellos dos es que las libélulas normalmente tienden a ser un poco más grandes y cuando se posan tienen estas alas abiertas, ¿no es cierto? Como en perpendicular al cuerpo, mientras que los cabellitos del diablo, su cuerpo es paralelo al cuerpo. ¿Eso atacan, pican, muerden? ¿Cuáles son las reacciones que pueden tener con nosotros? Estos son tremendos cazadores, pero no de nosotros. Son tremendos cazadores, pueden atrapar presas volando. Y de hecho se dice, ¿no es cierto?, que Da Vinci, el primer diseño de helicóptero que pensó, fue en base justamente a estos insectos. Y las ninfas son súper interesantes porque las ninfas son acuáticas. Las ninfas pueden estar varios años viviendo bajo el agua y de hecho algo interesante que tienen las ninfas es que tienen una boca retráctil. Profe, discúlpeme, pero yo tuve un problema cuando chica que me quedó para siempre en mi cabeza. También fue un verano, menos mal que estamos hablando de este tema porque iba pasando por un árbol, yo feliz jugando, ¿ya? Y de repente veo que tengo una rama en el pelo. Y me la saco, 7, 8 años habré tenido, y se movía la rama, y creo que nunca había sentido algo tan, no sé, horroroso en mi vida de ver cómo tenía un insecto de forma de palo en mi cabeza. ¿Cómo se llaman? Sí. ¿Son los palotes tradicionales? Son los tradicionales palotes, ¿no es cierto? Que también pertenecen al orden Phasmatodea, ¿no es cierto? Que justamente son estos y que tienen esta forma del cuerpo que es de camuflaje. Que es distinto al mimetismo. El camuflaje justamente es parecerse al entorno como para desaparecer. Entonces, claro, justamente, ¿no es cierto? Estos palotes como tú mismo te encontraste con el palote y dijiste, ¡oh! Cayó una rama, pero en realidad la rama se movía y te diste cuenta que era un palote. De hecho, también hay un palote también, yo siempre cito la película de Bicho, de Bicho. Justamente en algún momento en la película, ¿no es cierto? El palote se queda entre medio de las ramas y dice, pero es la única rama con ojos. ¿Y este que anda dando vuelta acá qué es? No lo vi. Mira, en cualquier momento va a aparecer y vamos en vivo y en directo a saludar a nuestro bichito, a nuestro insecto. Exactamente, está el palote. Otra de las especies también que vemos harto en la laguna de los patos, el tema de las mariposas, que también en esta época nos hacen deleitar, reflexionar y sobre todo la vemos bastante. Que hasta en las guatas salen. Sí, en las guatas. Claro. Las mariposas, la guata, hasta la guata viven las mariposas. Pero el 14 de febrero. Viste, muy bien. Sí, exactamente, las mariposas, ¿no es cierto? Que eso es súper importante para la polinización. Pero perdón, esa es mariposa nocturna, ¿no? Sí, la esa de es una abajo polilla. son mariposas de día. Sí, estas dos, no para sé si estaban viendo se sepa la diferencia. Justamente estas dos son mariposas, ¿no es cierto? Y estas dos son nocturnas. Polillas, exactamente. Claro. Son polillas, están básicamente en la noche y son hermosas. Muchas veces la gente dice, no, que las polillas son todas feas. Pero mire, ahí tenemos esta polilla. Otra cosa me ha pasado con ellas, profe, que por ejemplo las nocturnas polillas, uno a veces piensa que están muertas, por ejemplo, en la pared. Y uno la saca, juega con ella y efectivamente están o no muertas, o puede ser que en la noche, que duerman en el día y en la noche. Sí, tienen periodos de descanso naturalmente, pero hay algunas polillas, ¿no es cierto?, que en el día están como más quietas porque uno es fácil distinguir, no sé qué tan fácil, pero distinguir una polilla cuando está muerta, pues generalmente te las corta con las patas para arriba. O sea, uno la encuentra generalmente en los marcos de las ventanas, ¿no es cierto? No en la pared propiamente tal. No, la pared no, si está así como generalmente están vivas las polillas, pero de noche están... Porque a pesar de eso, una cosa que salió un estudio hace poco acerca de que uno generalmente piensa que los insectos, uno pensaba, yo también, que los insectos se sentían como atraídos a la luz. Y en realidad hace poco, hace el año pasado, antepasado, salió un estudio para tratar de probar esa hipótesis y se dieron cuenta que en realidad los insectos huyen de la luz. Entonces, en condiciones naturales, ¿no es cierto?, donde no tenemos estas luces, generalmente utilizan la luz de la luna, por ejemplo, para viajar, entonces saben que la luz tiene que estar en la parte de la espalda, digamos, en la parte dorsal, ¿no es cierto? Entonces, con eso saben que tienen que volar así porque tienen que mantener la luz acá. Entonces, ¿qué pasa? Con uno de estos focos, el foco está acá, entonces empiezan a volar en círculo. Entonces, realmente como que se marean, porque en realidad empiezan a volar en círculo porque en realidad no son atraídos por la luz, sino que porque dicen, no, yo tengo que tener la luz en mi espalda. Entonces, al tener la espalda... Como en sí mismo. ¿Qué podemos hacer para los amantes de los asados que tenemos ese foquito de repente y que no queremos que estén dando vueltas ahí en la parrilla, por ejemplo? Hacerlo oscuro, hacerlo más romántico y hacer un asado más oscuro a la luz de las brasas.
Daniel, muy buen dato. Michelle, les quiero agradecer el día de hoy por estar acá junto a nosotras en este día donde queremos también que usted pueda conocer todo lo que está ocurriendo con el Laboratorio de Entomología, estudio y divulgación también de insectos nativos introducidos también en el bosque nativo, donde ellos realizan diversos talleres, seminarios, terrenos y además andan recorriendo el campus también de la Universidad de Concepción y ahí pueden conocer todos sus reels y actividades también. Así es, esa es la invitación que nosotros queremos generar como medio de comunicación y como Universidad de Concepción a través, obviamente, de estos espacios. Así que muchas gracias por acompañarnos y obviamente los dejamos invitados para todo este modo verano, para que sigan, obviamente, enseñándonos de todo lo que tiene relación con los insectos, ¿cierto? Como en este capítulo, profe. Se está escapando como los insectos. No, estaba de Por la paso luz, por los entonces, ojos, por los ojos. claro, la luz se me hace... La No, luz- mentira, no, mentira. Sí. Y de esta manera entonces nos vamos a una pausa, compa. Vamos a una pausa con todos estos bichitos y este mundo que siempre nos enseña y aprendemos también de lo que tenemos que prevenir en el verano. Así es. Quiero que tu amor y el mío se hagan falta para que nunca